Los diplococcos son llamados así porque son dos cocos que en la parte evolutiva no han logrado separarse completamente y quedaron unidos por una de sus porciones. Por eso se denominan diplococcos. Y no todas las bacterias tienen la capacidad de producir o de tener esta estructura anatómica como lo tiene la Neisseria gonorrhea. Con requerimientos deficientes de crecimiento, crecen mejor en temperaturas de 35 a 37 grados, motivo por el cual pueden crecer dentro del cuerpo humano en atmósfera húmeda, suplementada con dióxido de carbono. Atmósfera húmeda. La Neisseria gonorrhea tiene mucha afinidad sobre el tejido húmedo, por eso es que llega a colonizar y a producir infección en los genitales, tanto masculino como femenino. Tiene una membrana externa compuesta por múltiples antígenos, las proteínas PIRI, las proteínas COR, diferentes tipos de proteínas que le ayudan al proceso de anclaje a las células y también son productores de toxinas. Los factores de virulencia de la Neisseria gonorrhea son sus proteínas que están compuestas en su membrana, diferentes tipos de proteínas que le ayudan sobre todo a la producción o a la supervivencia de la bacteria para evitar primero para unirse a la célula huésped, luego para evitar la fagocitosis y a la producción de toxinas. Entonces, los factores de virulencia de la Neisseria gonorrhea están determinados por ciertas proteínas compuestas en su membrana celular que tienen capacidad de unirse a la célula, evitar la fagocitosis y producción de toxinas. Las diferentes enfermedades clínicas que produce la Neisseria gonorrhea se atribuye, como habíamos mencionado, a los genitales, pero hay una particularidad con relación al sexo, ya que en el sexo masculino llega a producir mayores síntomas que en el sexo femenino, y ahorita lo vamos a ver. La infección genital en el hombre se restringe principalmente a la uretra. El periodo de incubación de la Neisseria gonorrhea es de 2 a 5 días. Después de estos días, después de este tiempo de incubación de 2 a 5 días, empieza a aparecer un exudado uretral purulento que se acompaña de dolor al orinar. El dolor al orinar, ustedes ya saben muy bien que se llama disuria. Alrededor del 95% de los hombres infectados tienen síntomas agudos, es decir, 9 de cada 10 hombres que se infectan con Neisseria gonorrhea van a tener secreción purulenta por la uretra y dolor al orinar, ¿ya? Y también este 90% de hombres que tienen secreción por la uretra y dolor al orinar se atribuye a una gonorrea. Son muy pocos los otros microorganismos que pueden llegar a producir este tipo de cuadro en el varón. Aunque las complicaciones son infrecuentes, pueden darse también inflamación del epidídimo, de la próstata y algunos abscesos periureterales. El principal sitio de infección en las mujeres es el cuello uterino, debido a que las bacterias infectan las células del epitelio cilíndrico del endocervix. El microorganismo no puede infectar a las células del epitelio escamoso que recubre la vagina de las mujeres después de la pubertad. Las pacientes sintomáticas experimentan generalmente flujo vaginal, disuria y dolor abdominal, es decir, las pacientes femeninas pueden llegar a presentar una secreción transvaginal, dolor al orinar y un poco de dolor abdominal, es decir, dolor en la zona, el famoso dolor de bajo vientre. En una proporción de entre el 10 al 20% de las mujeres se observa infección ascendente que puede llegar a la trompa de falopio, que esta se denomina salpiquitis. Toda inflamación que se atribuye a la trompa de falopio se denomina salpiquitis, que puede tener múltiples causas. Una de ellas en las enfermedades de transmisión sexual. Abscesos tubováricos y enfermedad pélvica inflamatoria. Enfermedad pélvica inflamatoria es un síndrome, ¿ya?, que está compuesto por signos y síntomas. Todo dolor de bajo vientre que manifiesta a la mujer, que puede tener muchas causas, desde un dolor premenstrual,
durante la menstruación o postmenstrual, o una infección de transmisión sexual, o una ictus, cualquier dolor asociado a esta zona se denomina enfermedad pélvica inflamatoria hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, si viene una mujer, una paciente que indica que tiene dolor en la zona, dolor de bajo vientre, y tiene un poco de dolor abdominal, la sospecha diagnóstica que ustedes colocan en la historia clínica en ese momento es enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Ya? Ahora, la causa de esa enfermedad pélvica inflamatoria es la que ustedes van a averiguar de acuerdo a los estudios que le vayan a solicitar, de acuerdo a lo que sospechen que le vayan a solicitar. Existen algunas complicaciones o después de que invaden los tejidos, estos tejidos que hemos mencionado, la Neisseria gonorrea también puede llegar a producir infecciones diseminadas con septicemias e infecciones de la piel y de las articulaciones, sobre todo que son los tejidos que son más afectados, entre el 1 al 3% de las mujeres infectadas. Es un porcentaje mucho menor que el de los varones infectados. ¿Por qué las mujeres pueden llegar a tener más complicaciones que el varón con respecto a la Neisseria gonorrea? Porque el porcentaje de mujeres que llegan a presentar síntomas por Neisseria gonorrea es muy bajo. Esto significa de que las mujeres, al no presentar signos y síntomas, ¿ya? Al ser pacientes más asintomáticas que sintomáticas, fácilmente pueden llegar a tener la complicación, porque no van a tener ni una manifestación, pues obviamente no van a acudir al médico, no se va a hacer el diagnóstico de la enfermedad y por ende no hay tratamiento. Por eso pueden complicarse más. Sin embargo, el varón, estamos hablando que 9 de 10 varones van a presentar la secreción purulenta y dolor al orinar. Obviamente 9 de 10 hombres van a ir al médico y van a ser tratados. Entonces va a ser un hombre que probablemente se vaya a complicar, pero sin embargo las mujeres, arriba del 50% no presentan síntomas de la Neisseria gonorrea, ¿ya? Pero ese otro 40% puede llegar a presentar síntomas. Entonces por eso es que la literatura habla más de las complicaciones en las mujeres que en los varones. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad diseminada son fiebre, dolor articular, que puede ser migratorio, dolor en los codos, luego dolor en las rodillas, dolor en los tobillos, artritis supurativa. Cuando hablamos de artritis supurativa, artritis significa inflamación de una articulación. Supurativa significa que esa articulación es el lugar, el tejido húmedo por el cual tiene mucha afinidad la Neisseria gonorrea, produce un proceso inflamatorio de secreción purulenta que puede exteriorizarse, y la exteriorización de esa Neisseria gonorrea es la lesión que ustedes ven acá, esa lesión blanquecina irritante, ya que pareciera que tiene pus en su contenido, es en una articulación que puede llegar a presentar como complicación. Los métodos de diagnóstico, como ustedes saben muy bien, son métodos por los cuales nosotros hacemos identificación de la enfermedad. En esta parte de acá, al final hay silla. Por favor, hay acá. Pasen. Ahí también hay un. Bien, el diagnóstico son las pruebas por las cuales nosotros vamos a solicitar a los pacientes para poder hacer identificación de la bacteria. Con una simple tinción de Gram ya podemos visualizar a estos micrococos que se encuentran, que puede ser sacar una secreción del endocérvico en el caso de las mujeres o de la uretra en el caso del hombre. En el caso del varón, con un hisopo es parecido a un cotonete largo, se introduce en la uretra, se hace movimiento migratorio y se saca. Esa secreción obtenida se hace una tinción de Gram simple y ahí podemos visualizar el micrococo. Pero el método más exacto para poder visualizar una bacteria es el cultivo. ¿Ya? Tratamiento. Los tratamientos también son bien cortos, accesibles, ¿ya? Para poder hacer a los pacientes
pacientes tanto femenino como masculino. El tratamiento de primera elección en dosis única, una ciprofloxacina de 500 y una acitromicina de 500 son suficientes para poder eliminar a toda la población de Neisseria gonorrea, ya que la cantidad de dosis infectante de la bacteria siempre es una cantidad mínima, ¿ya? No ingresan bacterias en grandes cantidades como sucede con otros órganos, como el bacilo de la tuberculosis, por ejemplo, que llena todo el pulmón. Acá ingresan muy poca cantidad de bacterias, ¿ya? Y la farmacodinamia y farmacocinética de estos dos medicamentos es suficiente para poder destruir a todas las bacterias que logran ingresar. Ahora, ustedes dirán, o se preguntarán quizás, en el caso de que un varón venga ya con síntomas de gonorrea y ustedes le hacen el diagnóstico y dicen, bueno, señor o joven, usted tiene gonorrea, ya perfecto, yo le voy a dar una ciprofloxacina, así que usted tiene que tomar y no pasa nada. Ahora la pregunta es, si ese paciente tiene gonorrea, es porque ha debido de realizar o ha debido de contagiarse a través de una relación sexual. Por ende, hay que realizar el tratamiento sí o sí a la pareja o a la persona que ese paciente ha tenido el contacto o los contactos. ¿Ya? El contacto o los contactos. Entonces, ustedes en ese momento sacan toda todo lo que quizás le pueda causar alguna incomodidad a la persona, es decir, sacan todo su tabú y todas sus cosas en relación a eso y directamente le dicen al paciente que debe de tomar el tratamiento, el contacto o los contactos que haya tenido. ¿Ya? Sí o sí las enfermedades de transmisión sexual se hacen tratamiento en pareja. Si viene la esposa con una secreción y es una candidiasis, se le da tratamiento al esposo también. Obviamente no va a recibir óvulos, pero sí va a recibir un medicamento. Lo mismo si viene el varón, se le da tratamiento para que lleve para su esposa, su novia o la persona con la que esté saliendo. ¿Ya? Para todas las enfermedades de transmisión sexual, sean causadas por bacterias, por hongos, ¿ya? Y en el caso de los virus, obviamente peor si ya es un VIH, es otra cosa. Tratamiento alternativo en caso de que no tengamos la acitromicina, podemos utilizar la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días. En embarazadas, porque podemos tener pacientes embarazadas o que estén dando de lactar, podemos utilizar la penicilina sódica en dosis única también. En niños, ahora, ustedes dirán, en niños, ¿cómo puede darse una enfermedad de transmisión sexual? No se olviden que el parto natural o el parto eutóxico, llamado así, puede producir infecciones en los niños, en el feto al momento del nacimiento, al momento de pasar por el canal del parto, sea la causa de una bacteria, un hongo o un virus, puede llegar a generar en el 80% de las veces que la mujer tiene una infección de transmisión sexual y va a un parto normal y el médico se entera en el momento del parto, del nacimiento, que esa mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual, hay un alto porcentaje de que pueda tener una infección en el niño. ¿Dónde va a tener la infección? ¿Dónde creen que va a tener la infección? En la boca, en los ojos más que todo. Le da conjuntivitis. ¿Ya? Conjuntivitis, en el caso de la Neisseria gonorrea, sale con una conjuntivitis gonocócica. También se le hace tratamiento al niño. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con niños en este caso. El Treponema pallidum es una bacteria en forma espiral, es decir, es una espiroqueta. Es muy pequeña, es demasiado fina para moverse o para verse en las misiones de Gram, por eso no se la puede visualizar a través de una admisión de Gram. En este caso se utiliza la microscopía
microscopía de campo oscuro. Las proteínas de la membrana externa facilitan la adherencia a la célula del hospedador. Los seres humanos somos los únicos hospederos naturales. La sífilis venérea o la sífilis sexual se transmite mediante contacto sexual directo o de manera congénita a través de una transmisión vertical madre-hijo en el momento del embarazo. La sífilis tiene una distribución universal y no tiene incidencia estacional. La microscopía de campo oscuro o los anticuerpos fluorescentes directos resultan útiles para poder observarla en todos los estadios que ésta se presente. La serología es muy sensible en los estadios secundarios y tardíos de la sífilis, es decir, cuando la sífilis tiene tres fases clínicas, que es sífilis primaria, secundaria y terciaria. En la sífilis primaria solo podemos utilizar la inmunofluorescencia directa para poder visualizarla. En la secundaria y en la terciaria ya hay producción de anticuerpos y podemos hacer lectura de estos anticuerpos. Bien, nos vamos a la fase clínica. La fase clínica habíamos dicho que son tres. La primaria, en la sífilis primaria, esta se caracteriza por la aparición de una lesión en el lugar de la inoculación. ¿Qué significa inocular? Ingresar, es decir, el lugar donde ingresó la bacteria es el lugar de la inoculación. En ese lugar es donde aparece esta lesión. La lesión que aparece en la fase primaria de la sífilis se denomina chancro sifilítico. Estas lesiones se desarrollan 10 a 90 días después de la infección inicial y aparecen inicialmente en forma de pápula, es decir, aparecen primero como una pequeña papulita, como una manchita, como una roncha. Después se erosiona, ¿ya? Esta se erosiona, es decir, se revienta y se convierte en una úlcera indolora con borde elevado. En la mayoría de los pacientes se desarrolla linfoadenopatía regional, es decir, hay inflamación de los ganglios linfáticos, sobre todo de la cadena ganglionar inguinal. En la zona inguinal empiezan a inflamarse los ganglios y el paciente acude a la consulta no por la lesión, acude a la consulta por la inflamación que tiene de los ganglios en la zona inguinal. ¿Por qué? Porque como son lesiones indoloras, no duelen, si el paciente, las personas, al momento de realizar la higiene, no tienen la curiosidad de visualizarlo, en el caso de los varones es más fácil que las mujeres, pero si no hay una exploración del cuerpo al momento de la higiene, nunca se van a enterar que tienen esta lesión. Y es por eso de que hay un alto porcentaje de que las personas, sobre todo de sexo femenino también, puedan pasar a una sífilis secundaria. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que tenían sífilis, porque es una lesión indolora, a diferencia del herpes, por ejemplo, que produce lesiones ampollosas, pero muy dolorosas, ¿ya? Luego de unos 2 meses siguientes, esto es por resolución espontánea, es decir, la lesión, después de unas 2 a 3 semanas de aparecer, se desaparece solita, ¿ya? Y pasa a una sífilis secundaria. La sífilis secundaria, los pacientes presentan de forma característica un síndrome pseudogripal con dolor de garganta, es decir, empieza con un dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, un poco de anorexia, linfadenopatías que suelen aparecer primero y luego se extienden por varios días, y un exantema mucocutáneo generalizado. El exantema puede ser variado, es decir, pueden aparecer máculas, pápulas o pústulas que puede cubrir toda la superficie, incluida palma de la mano y planta de los pies, a diferencia de otros exantemas, por ejemplo el sarampión no cubre palmas, las varicelas tampoco cubren palmas de la mano y planta de los pies, pero sin embargo el exantema maculopapular en la sífilis cubre toda la piel de todo el cuerpo. Y estas también pueden resolverse lentamente, ya en un periodo que va a comprender desde semanas hasta meses.
Las lesiones elevadas que se llaman condiloma lata pueden aparecer en los pliegues cutáneos macerados y pueden desarrollarse erosiones en la boca y en otras mucosas, es decir, en algunos pliegues, como por ejemplo en el glande del varón, los labios mayores, en algunos otros pliegues cutáneos como el pliegue del codo en la parte interna o en las piernas, pueden aparecer unas lesiones que pueden similar como unas llagas. A estas lesiones se denominan condiloma, que son producidas por la sífilis secundaria. Si a pesar de eso el paciente no acude a la consulta, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas tenemos en algunos países más que en otros la costumbre de no acudir al médico mientras no duela o no moleste o no afecte. ¿Ya? Si yo tengo una lesión, pero esta lesión no me afecta en mi desarrollo, en mi cotidiano vivir, no acudo al médico. Por más que yo sepa que es algo que no debería tener. Pero si me duele algo bien pequeñito, por más pequeñito que sea, pero me duele y me incomoda hoy, así somos las personas. Puede tener este exantema y no ir. Y como son de resoluciones espontáneas la mayoría de las enfermedades infecciosas, son de resolución espontánea, entonces los pacientes y las pacientes tienen una sensación de falso alivio y piensan que ya la enfermedad se fue, ¿ya? Pero sin embargo no es así. Las infecciones sobre todo son un poquito más agresivas que las otras enfermedades no transmisibles. Pueden pasar a la sífilis terciaria. En esta parte los pacientes que no son tratados pueden tener una inflamación difusa y crónica que se caracteriza sobre todo por invasión a diferentes tipos de órganos diana, órganos centrales, órganos principales como el cerebro, el corazón, y producir un cuadro de neurosífilis. La neurosífilis se caracteriza por la destrucción de algunas neuronas en el cerebro que puede llegar a producir incluso demencia. Pero la invasión de las espiroquetas no solamente se da en la sífilis terciaria, en la sífilis primaria ya puede haber una invasión leve al cerebro y producir un poco de molestia, pero sin embargo si el paciente en la fase inicial acudiría al centro hospitalario, recibiría su tratamiento, evitaríamos de que el paciente incluso llegara a la fase secundaria. Y aparte aquí también otra característica son las lesiones térmicas que produce, esas lesiones que ustedes ven que ya es destrucción de tejido, no solamente son unas pequeñas máculas o papulitas, ahora ya hay destrucción de tejido. Y los tejidos que son más afectados son los tejidos en forma de mucosa y cartílago. Como ven, cartílago de la nariz, de la oreja, hay destrucción de ese tejido. El método de diagnóstico, la microscopía de campo oscuro, ¿ya? Que son las tinciones fluorescentes. Las tinciones fluorescentes se utiliza una microscopía de campo oscuro, es decir, el lugar es completamente oscuro y son microscopios electrónicos, ¿ya? Se utilizan unas tinciones, pero son tinciones fluorescentes, son unas tinciones especiales para que se pueda visualizar estas estructuras porque son muy pequeñas, no ingresan los tintes de la tinción de Gram hacia la membrana de las espiroquetas. Y por último, la clamidia trachomatis es también otro patógeno transmitido de forma sexual. Se da obviamente en la población sexualmente activa. La clamidia trachomatis puede ser transmitida durante la relación sexual, oral o anal. La mujer embarazada infectada puede transmitir la infección al recién nacido durante el parto a través de las secreciones vaginales, siendo el porcentaje de esta transmisión un 50 a 70%. ¿Por qué los porcentajes son altos de infecciones en niños recién nacidos por clamidia trachomatis? Porque la clamidia, al igual que la Neisseria gonorrea, no produce síntomas en las mujeres, ¿ya? Y sobre todo en las mujeres embarazadas, que el 80% del embarazo sufre de infecciones y pueden sufrir de infecciones causadas por hongos, por bajar la defensa, por problemas de higiene, por
estrés, el trabajo, las relaciones sexuales, etc. Por mil cosas sufren de enfermedades. Entonces, al médico van para que se le realice el tratamiento, ya, pero la persona puede tener una infección por hongo, realizar un tratamiento con un antimicótico, baja la defensa y puede ingresar una bacteria como la Chlamydia trachomatis y producir una sobreinfección. La mujer no se da cuenta que tiene una clamidia y justamente viene el trabajo de parto y el bebé nace. Entonces son condiciones que a veces se nos escapan de las manos, ustedes no lo crean, en el momento del parto, más aún si la paciente no colabora con el tema de darnos toda la información precisa y necesaria y sobre todo una información que vaya a prevenir las enfermedades con el recién nacido. En las mujeres el 75% de las infecciones son asintomáticas, sin embargo las infecciones en el tracto genital femenino pueden llevar a una enfermedad inflamatoria, cervicitis crónica, endometritis y uretritis. Las complicaciones de estas infecciones incluyen infertilidad, embarazo ectópico, ruptura prematura de membrana e infecciones puerperales. ¿Por qué puede llegar a producir? ¿Qué es un embarazo ectópico? ¿Alguien sabe quién es un embarazo ectópico? No es fuera del útero, es fuera del lugar de implantación normal, no fuera del útero. ¿Ya? Si fuera del útero sería en la barriga, en el abdomen, en el riñón, eso es fuera del útero. ¿Ya? Pero ectópico significa que no se implanta en el lugar de implantación regular. ¿Ya? El lugar de implantación regular obviamente es la parte del endometrio, la parte media del cuerpo del útero. Pero el ectópico generalmente donde se fecunda, que es en la parte media de la trompa, ahí mismo se llega a implantar. ¿Por qué puede llegar a generar embarazos ectópicos una Chlamydia trachomatis y una infección? Porque puede producir cuadros de inflamación a la trompa del falopio, ¿ya? Generando en esta que no se llegue a fecundar en el lugar donde tiene que fecundarse, se fecunda en otro lado. Y por eso el huevo queda implantado o no se mueve, no logra pasar por esa trompa que está súper inflamada, que apenas pasaron los espermatozoides, no logra pasar y ese huevo está fecundado hacia la parte media del útero y se queda en la trompa. ¿Ya? Entonces es una producción de embarazo ectópico que no es directa, es indirecta, porque si fuera directa fuera algo propio que generaría a todas las mujeres, pero es una complicación que puede darse por una inflamación. ¿Por qué? Porque la mujer no se dio cuenta que estaba con infección y su trompa de falopio se inflamaron y justo estaba en sus días difíciles, tuvo relación, se embarazó y el huevo no logró implantarse en el lugar correcto. ¿Ya? Por eso puede llegar a producir embarazo ectópico. Las infecciones por Chlamydia trachomatis, sin embargo, en el varón tienen como resultado poca secuela y no contribuyen significativamente a la infertilidad masculina. Sin embargo, es una principal causa de uretritis no gonocócica. ¿Qué significa esto? Que puede llegar a generar un dolor leve al orinar por una pequeña secreción que a veces hace confundirnos con una gonorrea, pero sin embargo es una Chlamydia trachomatis. Puede llegar a complicarse con una epididimitis, una inflamación del epidídimo. De este modo, los hombres constituyen un reservorio para la transmisión continua a las mujeres. El varón, en relación a las enfermedades de transmisión sexual, presenta muy pocos síntomas, muy pocas manifestaciones. Entonces la mujer viene a la consulta con su infección vaginal, se le da el tratamiento, se le da los óvulos, ¿ya? Y el paciente se va. Estamos hablando de un tratamiento que no se le dé tratamiento a la pareja. Se va la mujer, a los 2 o 3 meses vuelve nuevamente, doctor, sigo con la secreción. Y no es que siga, ya sanó la mujer, solo que se volvió a reinfectar con ese hombre que no hizo tratamiento. Ya, por eso radica mucho la importancia de hacer tratamiento en pareja. No se vayan a olvidar nunca, paciente que tenga enfermedad de transmisión sexual, sí o sí se hace tratamiento a los 2 o a los 3 o
Síntomas. La naturaleza asintomática de la enfermedad hace que no sea fácilmente detectada, provocando una demora en el comienzo del tratamiento, llevando a un incremento en el riesgo de complicaciones y de transmisión a la pareja. Cuando hay signos y síntomas en general, comienza de 1 a 3 semanas después de la exposición a la Chlamydia trachomatis, es decir, periodo de incubación de la Chlamydia trachomatis 1 a 3 semanas. Incluso cuando se manifiestan, en general son moderados y desaparecen, lo que hace más fácil que pasen desapercibidos. ¿Cuáles son los síntomas? Dolor al orinar, dolor en hipogástrico, jugo vaginal en mujeres, secreción en el pene, dolor durante las relaciones sexuales en mujeres. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. La vagina es un órgano con una musculatura elástica que alberga el pene en el acto sexual. ¿Ya? A ese pene erecto que ingresa para poder depositar los espermatozoides. ¿Ya? Eso en condiciones normales. Si una mujer acude a la consulta por dolor durante las relaciones sexuales, tiene que ponerse alerta para ver si es que no se trata de una infección de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Hay que estar alerta para ver si no hay una bacteria, un hongo por ahí que esté produciendo una inflamación a la vagina y esté produciendo dolor durante la relación sexual. Más aún si la mujer indica alguna especie de sangrado durante la relación sexual, sangrado que esté fuera del periodo menstrual. ¿Claro? Dolor durante las relaciones, sangrado entre periodos menstruales y después del sexo en mujeres y dolor testicular en los varones. La patogenia de la Chlamydia trachomatis es muy interesante, ya que produce una especie de dimorfismo celular. Dimorfismo significa que tiene dos tipos de forma, adquiere dos formas la bacteria. Tiene una forma denominada cuerpo infeccioso elemental, el cuerpo infeccioso elemental. Con fines didácticos, el redondito celeste que ustedes ven es una forma que tiene la Chlamydia trachomatis. Esa forma se denomina cuerpo infeccioso elemental, es la forma que tiene la bacteria cuando está fuera de un tejido, ¿ya? Cuando ingresa, tiene esa forma, pero ya una vez ingresa a la célula a la que va a infectar, cambia su forma, y la forma que cambia se denomina cuerpo intracelular reticulado, y es el redondito negro. Eso lo con fines didácticos. ¿Por qué cambia de forma? Para poder replicarse, para poder aumentar su cantidad, ¿ya? Porque la otra forma, la forma del cuerpo infeccioso elemental, contiene algunas estructuras en su membrana que previenen que sea fagocitado por los glóbulos blancos, pero esa estructura la cambia cuando ingresa dentro de la célula y cambia su forma para poder dividirse. Una vez se replica y se divide y sale de los tejidos, vuelve nuevamente a cambiar su forma, ¿ya? Esa característica la tiene la Chlamydia trachomatis. Esta característica le da algún poder, no le da ningún poder sobre los tejidos, no es que lo hace más patógeno a diferencia de otros organismos, no, es solamente su forma que ella tiene de poder replicarse, nada más. Normalmente el tejido, las células que componen los tejidos, los órganos sexuales, no tienen acceso muy directo sobre las células del sistema inmunitario innato o adaptativo, es decir, no está lleno de glóbulos blancos acá, en esta zona, pero si hay un proceso invasivo, hay secretación de citoquinas y citocinas que pueden arrastrar y atraer los glóbulos, sobre todo los linfocitos, para poder englobar o para poder destruir a esta bacteria que está invadiendo, ¿ya? Entonces, eso hace de que en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, los anticuerpos generados gracias a estas infecciones sean muy escasos, muy nulos. Los anticuerpos que nosotros podemos ver a través de un diagnóstico de una enfermedad por enfermedad de transmisión sexual
se la realiza dentro de los primeros 15 a 20 días o incluso en los primeros 3 meses se puede detectar anticuerpos, pero pasado eso ya no hay generación de anticuerpos que circulen por más de un año de una enfermedad de transmisión sexual, y esto se debe a las escasas células del sistema inmunitario presentes en estos tejidos. Existen diferentes tipos de serotipos, ya vamos a ir terminando para que podamos hacer el grupo. Diferentes tipos de variantes de familia Trachomatis. Tenemos las variantes AC, que son responsables de infecciones musculares, la variante TK, que son las que producen infecciones de transmisión sexual, la L1, L2 y L3, que causan el linfogranuloma de medio. Lo mismo, el diagnóstico lo hacemos a través de un PCR en tiempo real o un frotis directo de una muestra cervical con un hisopo, porque colocamos un espéculo para poder visualizar el cuello del útero. Con un hisopo hacemos un barrido en el cuello y eso lo mandamos a un frotis directo para poder visualizar la bacteria. Tratamiento con antibióticos, la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 7 días, más una citromicina de 1 gramo en dosis única vía oral. Tratamiento opcional significa cualquiera de estos, con todos los medicamentos. Podemos utilizar la amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas, vía oral por 7 días, o la eritromicina en caso de alergia a la amoxicilina. La doxiciclina y la tetraciclina están contraindicadas en el embarazo. Si hay una paciente embarazada o dando de lactar con una infección por Clamidia trachomatis, utilizamos la amoxicilina. Este antibiótico está indicado en el caso de embarazada y lactancia. ¿No puede prender la luz, por favor? ¿No puede prender